Bueno, motilidad 3, motilidad digestiva 3, fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Bueno, la motilidad inicial, luego de la ingesta de los alimentos, se daba por la masticación y la deglución, y los alimentos pasaban de la boca a la faringe al esófago al estómago. ¿Qué pasa en el estómago y en los intestinos? Luego de la deglución, los procesos claves de la motilidad digestiva serán, en el estómago, la relajación receptiva, los movimientos de mezcla y el vaciamiento gástrico; en el intestino delgado, el peristaltismo y las segmentaciones; en el intestino grueso, el peristaltismo, los movimientos en masa y las austraciones; y en el recto y en el conducto anal, la defecación. Entonces, con respecto a la motilidad gástrica, las funciones motoras del estómago son la relajación receptiva, que facilita el almacenamiento de grandes cantidades de alimentos hasta que puedan ser procesados en el estómago, el duodeno y el resto del intestino; los movimientos de mezcla, que mezclan estos alimentos con las secreciones gástricas hasta formar una papilla semilíquida, que es el quimo; y el vaciamiento gástrico, que es la expulsión del quimo desde el estómago al intestino delgado, a un ritmo adecuado para que este último pueda digerirlo y absorberlo correctamente. Bueno, recuerden los segmentos gástricos, que ya lo vimos en histología, y en fisiología de secreción también lo vimos. Vos tenías el cardias, en el límite esófago gástrico; después el fondo del estómago, el cuerpo del estómago, toda esta región corpofúndica es lo más voluminoso. Después tengo el antro y el conducto o región pilórica, y después tengo el duodeno. Bueno, estas eran las regiones. Con respecto a la función de almacenamiento, cuando los alimentos penetran en el estómago, forman círculos concéntricos en la porción oral, la porción más cercana al cardias, de modo que los más recientes quedan más cerca de la apertura esofágica y los más antiguos se aproximan a la pared gástrica externa. La distensión gástrica por entrada de los alimentos desencadena un reflejo que es vago-vagal. Cuando es vago-vagal es porque tanto el asa aferente como la eferente son conducidas por el vago. Este parte del estómago hacia el tronco encefálico y vuelve al estómago para reducir el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico, que se va distendiendo para acomodar cantidades progresivas de alimentos hasta alcanzar el límite de relajación gástrica. Esta relajación gástrica completa más o menos se obtiene con 800 mililitros a 1500 mililitros de líquido. Bueno, movimientos de mezcla. Los jugos digestivos del estómago, que proceden de las glándulas gástricas, de las fúndicas, de las cardiales y de las pilóricas, principalmente de las fúndicas, entran en contacto con los alimentos que permanecen almacenados junto a la superficie de la mucosa. Cuando el estómago tiene comida, la parte superior o media de su pared inicia débiles ondas peristálticas que se llaman ondas de constricción u ondas de mezcla. Estas ondas se inician por el ritmo eléctrico, recuerden el ritmo eléctrico básico, de la pared digestiva, que son ondas lentas eléctricas que aparecen de forma espontánea en la pared. Conforme las ondas de constricción avanzan desde el cuerpo hasta el antro, aumentan de intensidad y algunas se hacen muy fuertes, dando lugar a potentes anillos peristálticos de constricción desencadenados por los potenciales de acción, los potenciales en espiga, que impulsan el contenido antral hacia el píloro con una presión cada vez mayor. Bueno, entonces yo tengo, el estómago se relajaba para recibir los alimentos y los alimentos se acumulan a nivel del cuerpo y del fondo. Se van produciendo contracciones anulares, primero son débiles y después van aumentando de intensidad, y entonces el alimento va pasando a la región pilórica. Cuando llega a la región pilórica, como ahora lo vamos a ver, se va a producir una contracción muy fuerte del antro, ¿sí? Que se llama sístole antral o bomba de Cannon, también se lo llama la bomba pilórica. Bueno, y esto va a hacer que el alimento vaya hacia el píloro. Pero el píloro se mantiene contraído, limitando el pasaje de quimo al duodeno, porque vos no le podés mandar masivamente el quimo gástrico, que podría llegar a ser de 1,5 litros, que es la capacidad máxima de distensión del estómago, al duodeno, porque el duodeno no tiene una mucosa capaz de tolerar ese quimo ácido. La tiene que neutralizar. Entonces, lo tenemos que hacer de a poco. Bien. Entonces, esto se da a través de dos procesos que son la propulsión y la retropropulsión. Estos anillos de constricción son importantes en la mezcla del contenido gástrico. Cada vez que una onda peristáltica desciende por la pared del antro hasta el píloro, excava profundamente en el contenido alimentario del antro, pero como el orificio pilórico es tan pequeño, solo unos mililitros o menos del contenido antral son propulsados al duodeno con cada onda. Cuando una onda peristáltica se aproxima al píloro, el propio músculo pilórico se contrae, dificultando el vaciamiento. Por eso, la mayor parte del contenido del antro resulta comprimido por el anillo peristáltico y retrocede de nuevo al cuerpo del estómago.
Entonces, el anillo peristáltico constrictivo móvil, junto con el proceso de retropulsión o retropropulsión, o sea, retroceso por compresión, constituyen un mecanismo de mezcla en el estómago, porque va al píloro, vuelve al antro, va al píloro, vuelve al antro. Propulsión, retropropulsión, propulsión, retropropulsión, y esto lo va mezclando. Bien. Entonces, miren, esto sería la propulsión, se contrae el antro y el quimo va al píloro, y esto es la retropropulsión. El píloro se mantiene contraído y el alimento vuelve al antro. Se calcula que por cada contracción del antro, un 10% va a pasar al duodeno y un 90% por propulsión y un 90% vuelve al antro por retropropulsión. El antro se vuelve a contraer y de esa manera nuevamente hay otro 10% que pasa al duodeno, el 90% vuelve y así el estómago, por más que vos hayas comido una comida copiosamente y en minutos te hayas llenado el estómago se vacía en horas. Más o menos el ritmo de vaciamiento es de 3 a 4 horas, dependiendo si comiste de 1 a 3, 4 horas, de acuerdo a si comiste glúcidos, grasas o proteínas. Bueno, precisamente, primero vamos a ver qué es el quimo, que es el resultado de la mezcla de los alimentos con las secreciones gástricas, y su grado de fluidez depende de la cantidad relativa de alimento, agua y secreciones gástricas y del grado de digestión. El aspecto que tiene el quimo es de una pasta semilíquida, turbia, espumosa y amarillenta. Pensá cuando vomitás y no habías comido. Ese contenido que vomitás es amarillento, es espumoso, bueno, es turbio, es el contenido gástrico. Vamos a las contracciones de hambre, que son importantes para el OP4 cuando el individuo sentía olor a carne asada y eso le producía que se le llene de agua la boca, pero a la vez sentía como ruido en el estómago. Las contracciones de hambre se dan cuando el estómago permanece vacío durante varias horas. Son contracciones peristálticas rítmicas del cuerpo gástrico, y cuando estas contracciones sucesivas se hacen muy potentes, suelen fusionarse y provocar una contracción tetánica continua. Tetánico es cuando se mantiene en forma tónica, continua, que puede durar 2 a 3 minutos. Son más intensas en las personas jóvenes y sanas, que tienen un tono gastrointestinal elevado, aumentan mucho cuando la concentración de azúcar en la sangre es menor que lo normal, porque hace mucho que no comes. Cuando se producen las contracciones de hambre en el estómago, la persona puede llegar a tener dolores, que se llaman retortijones de hambre. Uno habla de retorcijones, pero el término correcto es retortijones. Y los ruidos que se escuchan se llaman ruidos hidroaéreos. Es porque el estómago tiene agua y tiene aire, y como un globo que tiene agua y aire, que cuando vos lo comprimís hace un ruido especial, el estómago y el intestino suelen presentar estos ruidos hidroaéreos. En el estómago se sentirían cuando se producen las contracciones de hambre, pero en el intestino siempre. Mientras va dando el peristaltismo, esos ruidos intestinales se suelen llamar borborismos. Algunos se escuchan a simple vista y otros, si vos colocás un estetoscopio, vos vas a poder apreciar la motilidad gastrointestinal simplemente porque escuchás estos borborismos. Bueno, el tercer tiempo de la motilidad gástrica es el vaciamiento. Está perfectamente controlado por esos procesos de propulsión-retropropulsión. Las contracciones rítmicas del estómago son débiles y sirven para mezclar los alimentos con las secreciones gástricas. Sin embargo, alrededor del 20% del tiempo de permanencia de los alimentos en el estómago, estas contracciones aumentan de intensidad. Se inician en la parte media del estómago y se propagan hacia la porción caudal. Estas contracciones son potentes contracciones peristálticas anulares que vacían el estómago. ¿Cuál es la función del antro en todo esto? A medida que el estómago se va vaciando, estas contracciones se inician en porciones cada vez más altas del cuerpo y empujan los alimentos almacenados en este para que se sumen al quimo que ya está presente en el antro, creando una presión de unos 50 a 70 centímetros de agua. Las ondas peristálticas, además de la mezcla gástrica, ejercen una acción de bombeo que se ha llamado la bomba pilórica, la sístole antral o la bomba de Cannon, porque cada onda peristáltica potente empuja varios mililitros de quimo hacia el duodeno. Pero ¿qué pasa? Tengo el píloro en el medio. El píloro es un orificio distal del estómago, el músculo circular del píloro recibe el nombre de esfínter pilórico. Pese a la contracción tónica normal del esfínter, el píloro suele abrirse lo suficiente como para que el agua y otros líquidos salgan con facilidad del estómago al duodeno. Pero el grado de constricción del píloro puede aumentar o disminuir por la influencia de señales reflejas nerviosas y humorales presentes del estómago y del duodeno. ¿Para qué? Para regular el vaciamiento gástrico, como decíamos antes, de tal forma que no sea demasiado rápido, ¿sí? Porque si el quimo ácido se vacía muy rápido en el duodeno y el duodeno no alcanza a neutralizarlo, se pueden producir úlceras duodenales.
porque el epitelio, la mucosa, no es capaz de tolerar ese quimo ácido gástrico de un pH menor a 3. Normalmente el pH del duodeno, o el epitelio del intestino, está capacitado para tolerar un pH levemente neutro a levemente alcalino, pero no ácido. Bueno, ¿cómo se regula el vaciamiento? La velocidad del vaciamiento gástrico está regulada por señales provenientes, tanto del estómago como del duodeno. Este último proporciona las señales más potentes para el control del paso del quimo, para que no llegue nunca una proporción superior a la que el intestino delgado es capaz de digerir y absorber. Bueno, ¿cuáles son los factores gástricos? El aumento del volumen alimentario en el estómago estimula su vaciamiento por distensión del estómago. La distensión de la pared gástrica despierta, sobre todo, reflejos mientéricos locales, tan coordinados por el plexo mientérico, en la propia pared, que acentúan mucho la actividad de la bomba pilórica al mismo tiempo que inhiben la acción del píloro. Además, la distensión de la pared gástrica y la presencia de algunos tipos de alimentos en el estómago, especialmente los productos de la digestión de la carne, o sea, ciertos aminoácidos, péptidos pequeños, estimulan también la liberación por la mucosa antral de la hormona llamada gastrina, o la célula G. Efectos de la gastrina, ejerce un intenso efecto potenciador de la secreción de un jugo gástrico muy ácido por las glándulas del estómago. La gastrina tiene efectos estimulantes ligeros o moderados de las funciones motoras. Es más para la parte secretoria que para la parte motora. La parte secretoria también tiene un efecto sobre la parte motora, porque si la gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico te baja mucho el pH, eso va a retardar el vaciamiento, porque cuando ese pH ácido se vierta al duodeno, el duodeno va a inhibir el vaciamiento. O sea que indirectamente la gastrina, al estimular la secreción ácida, está regulando el vaciamiento gástrico. Puede estimular la actividad de la bomba pilórica, así pues es probable que la gastrina contribuya a facilitar el vaciamiento del estómago, actuando del estómago. Pero una vez que ese quimo ácido llega al duodeno, tiene el efecto opuesto, como decíamos. Los factores duodenales. En el momento en que los alimentos llegan al duodeno, se producen múltiples reflejos nerviosos enterogástricos. Estos se inician en la pared duodenal y regresan al estómago, donde interrumpen el paso de alimentos cuando el volumen duodenal es excesivo. Estos reflejos siguen 3 vías. Recuerden que los reflejos podían ser de asa corta, de asa media, de asa larga. Acá están los 3. Por ejemplo, del duodeno al estómago, directamente a través del sistema nervioso mientérico, de la pared, esto es un reflejo de asa corta, integrado nada más que en la pared del estómago y el duodeno. Después también nervios extrínsecos, o sea, el asa aferente llega hasta los ganglios simpáticos prevertebrales y a través de fibras nerviosas simpáticas inhibidoras van al estómago y te lo reprimen. Esto es una asa media, digamos. Y después a través de los vagos que llegan hasta el tronco encefálico, una asa larga. Porque llegan al tronco, inhiben las señales excitadoras normales transmitidas por el estómago a través de estos mismos nervios y entonces tienden a inhibir la función gástrica. Los factores duodenales, o sea, los reflejos nerviosos enterogástricos, parten del intestino pero inhiben al estómago. Son inhibitorios. Bueno, estos reflejos enterogástricos son sensibles a la presencia, también son sensibles a la presencia de irritantes y de ácidos en el quimo duodenal y se activan en solo 30 segundos. Vos le vertís un quimo ácido al duodeno, en 30 segundos desencadena un reflejo enterogástrico y te frena el vaciamiento gástrico. No espera 10 minutos, porque en 10 minutos ya se te produjo la úlcera. Cuando el pH desciende por debajo de 3,4 o 4, los reflejos suelen bloquear la llegada de nuevos contenidos ácidos procedentes del estómago hasta que el jugo pancreático y otras secreciones, como las de la glándula de Brunner, etcétera, neutralicen el pH del quimo duodenal. Bueno, ¿quiénes desencadenan el reflejo? La distensión del duodeno, la presencia de cualquier irritación en la mucosa, la acidez del quimo, la osmolaridad del quimo, la presencia de determinados productos de la degradación en el quimo como proteínas y grasas. Todo eso puede desencadenar los reflejos. Los efectos de los reflejos enterogástricos producen 2 efectos sobre el vaciamiento gástrico. Inhiben las contracciones de la bomba pilórica y aumentan el tono del esfínter pilórico. Entonces, obviamente, el vaciamiento se retarda. Efecto de las grasas y las hormonas correspondientes. Se produce liberación de hormonas en la parte alta del intestino, en el duodeno, gracias a las grasas que penetran al duodeno. Estas hormonas también inhiben el vaciamiento gástrico. Son transportadas por la sangre hasta el estómago, donde inhiben la actividad de la bomba pilórica y aumentan al esfínter pilórico, y esto ayuda a la digestión de las grasas, que es más lenta, requiere más tiempo. Entonces, no me mandé más grasa hasta que no digiera la que tengo. Bueno, entre esto, el más potente de los factores inhibidores es la colecistoquinina, que inhibe la motilidad gástrica.
La secretina tiene más un efecto general y débil sobre la disminución de la actividad de la motilidad digestiva, y después puede ser también el péptido inhibidor gástrico que inhibe la motilidad gástrica en ciertas circunstancias. Recuerden que también puede actuar sobre la secreción de insulina, actuando como una incretina. Pero tendría efecto sobre la motilidad gástrica. Todo lo que sale del duodeno termina inhibiendo la motilidad gástrica. Bueno, a modo de resumen de la regulación de la motilidad gástrica, se puede regular por una fase cefálica, por una fase gástrica y por una fase intestinal, igual que la secreción. Con respecto a la fase cefálica, influencias psíquicas, el gusto, el olfato, pueden estimular el sistema nervioso central para que, a través de los nervios vagos, estimule la contracción. Por ejemplo, cuando tenés hambre y olés una comida o simplemente pensás en una comida. Cuando comes la comida y llega al estómago, ahí se estimula la secreción de gastrina por la célula G, que a través de la vía sanguínea vuelve al estómago y lo estimula, estimulando la contracción, ¿no es cierto? Y también, bueno, por una vía, cuando llega el estímulo, una vía vago-vagal, por estímulos que van al sistema nervioso central por el vago y vuelven por el vago, te pueden estimular la contracción gástrica. Es decir, en la fase cefálica es estimuladora y la fase gástrica también. Ahora, cuando el quimo pasa al duodeno, ahí viene la fase intestinal que es inhibitoria. ¿Y que lo puede hacer? Liberando las grasas, por ejemplo, estimulando la síntesis de sustancias como la enterogastrona, como el péptido inhibidor gástrico, como la colecistoquinina, que es la más importante, y la secretina, que es menos importante, que pueden inhibir la contracción y vaciamiento del estómago. Y bueno, y también hay receptores para pH, o sea, que son quimioreceptores, para la osmolaridad, que son osmoreceptores, para ciertos aminoácidos, también quimioreceptores, receptores de distensión, que son varoreceptores o mecanoreceptores. Todo esto puede estimular el sistema nervioso central para que, por reflejos de asa media, el simpático pueda inhibir la contracción del estómago. También esto puede ser influido, puede ser estimulado por el dolor, por influencias psíquicas, etc. Del lado derecho tiene los factores estimulantes, del lado izquierdo tiene los inhibidores. Con todo esto se regula el vaciamiento gástrico, que se suele dar entre 1 hora para glúcidos, 3-4 horas para grasas o proteínas.